¿Qué es la ley de Benford? Es algo muy sencillo. Esta se le conoce también como la ley del primer dígito. ¿Qué quiere decir eso? En cualquier cifra, sobre todo cifras grandes, el primer dígito, o sea, 138,428. ¿Cuál es el primer dígito? El 1. ¿Ok? La ley de Benford lo que dice, cuando Frank Benford creó esta ley, descubrió esta ley, se dio cuenta que los números siempre se repiten y hay unos números que tienen mayor proporción. O sea, si tú vas a contar más de 140,000 actas de la votación, el número siempre que más se repite en ese primer dígito, siempre es el número 1. Y hay una proporción de cómo va disminuyendo. ¿Tiene una lógica? Sí, tiene una lógica, ¿no? Esto no es una clase de matemáticas, es nada más para que lo entiendas. Ahora, cuando descubre esta ley, que el primer dígito, normalmente el que más se repite y por mucho es el 1, y esto se aplica a muchísimas cosas, a inversiones, tasas de natalidad, tasas de enfermedad. Por ejemplo, en el COVID, esta ley se aplicó para ver tasas de contagio, tasas de fallecimientos, etcétera. Ok, esta ley te permite detectar cuando hay un fraude. Si ese dígito 1 o después 2, 3, en fin, que ya tienes una proporción, de repente uno brinca, quiere decir que hubo una manipulación. Esto tiene una fórmula matemática. Esto no es simple y sencillamente una idea que a alguien se le ocurrió y salió de la nada. ¿Cómo dice la ley de Benford? ¿Cuáles son las proporciones de los números? Aquí lo tienes de los dígitos 1 al 9. El número 1 está normalmente en el 30%. El 2 está alrededor del 16, 17 y así como ves, va bajando la proporción de esos números en las cifras. Esta es una ley que se aplica en todo el mundo para todo y no cambia. No hay que, ay, es de que de repente falló la ley de Benford. No, no cambia. ¿Qué fue lo que sucedió y cómo se detecta el algoritmo? Teniendo ya un número muy grande de boletas contadas, se aplica la ley de Benford y de repente te dice, oye, espérate, el número 2 como primer dígito brinca y brinca única y exclusivamente en los resultados favorables a Claudia Sheinbaum. No es normal, eso no sucede. Aquí tienes nuevamente el número 2, que debe estar entre el 16 y 17%, se incrementa considerablemente, pero nada más en las boletas, donde nada más Claudia Sheinbaum tiene votación mayoritaria. Me explico, esto rompe la ley. Es como te decía al principio de la transmisión, esto es como la ley de la gravedad. O sea, seas de Morena o del PT o del Verde o del PAN o del PRI o no votaste o lo que sea, me vale madre, la ley te aplica igual. La ley de la gravedad te aplica igual. Bueno, así pasa con la ley de Benford. Siempre aplica. Probablemente no te aplica si tú estás contando 30 dígitos, 30 cifras. Pero cuando estás hablando de cientos de miles, como en el caso de la votación, la ley aplica y la ley no se equivoca. Esto deja claro, sin lugar a dudas, que hubo manipulación. A eso se le llama un algoritmo. ¿Qué hace un algoritmo? Es un programa que le metes a la computadora para que ese algoritmo modifique las cifras de acuerdo a lo que tú le pediste que haga. Y se comprueba mediante esta ley, la ley de Benford. Ahora, ¿qué tenemos ahorita? Bueno, pues resulta que el INE ya está dando por hecho darle la mayoría calificada a Morena. Estas son hojas del INE. ¿Cómo pretenden asignar senadurías? Le van a asignar 60 a Morena. Te quiero recordar que el total son 128 senadores. 60 a Morena, 14 al Verde, 9 al PT. Con esto tienen mayoría calificada. Ya ni siquiera prácticamente necesitan los 5 de Movimiento Ciudadano. ¿Qué pasa en los diputados? Pues aquí los tienes, mayoría, MR es mayoría relativa y RP es representación proporcional de 500 diputados en total. Bueno, el PAN tendría 72, el PRI 35 y el PRD un senador, un diputado, perdón.
pero al PT le van a entregar 51. Al Partido Verde resulta que tiene más diputados que el mismo PAN. Es más, el PT tiene más que el PRI, más del doble que el PRI. Movimiento Ciudadano 27, a Morena 236 y hay un solo candidato independiente. Con esto queda confirmado lo que yo aquí les había comentado, o sea, con la pena, pero lo van a hacer, le van a dar la mayoría calificada a Morena. Ahí están los números y estas son hojas del INE. Esta es la contabilidad del INE. Luego, entonces, esto es lo que pretenden hacer. Yo espero que se haya entendido cómo es y cómo aplica la ley de Benford. ¿Lo quieres entender más claro? Es muy fácil. Mira, en YouTube, en cualquier lado, pon ley de Benford y te salen videitos cortitos para que lo entiendas. Estamos en dictadura. ¿Cuál es la única opción? Hacer valer esto en los tribunales. Esto hay que hacerlo valer en tribunales. Hay que hacerlo valer en todo el mundo. Aquí el problema, la parte grave de esto, es hasta dónde vamos a llegar los ciudadanos que somos la oposición. Esto es grave. Esto es muy grave. Porque esto está acabando con la distribución de poderes, está acabando con la distribución de poderes, la división de poderes en el país, está acabando con la legalidad en el país.